profesor de la Universidad Tec de Oriente y es de nuestros profesores más queridos y más talentosos. Te agradezco muchísimo que hayas aceptado esta invitación a presentar tu libro con nosotros. Muchísimas gracias. ¿Cómo quiere que empecemos? Empezamos con el autor y luego vamos con los comentaristas. ¿Te parece? Mejor empezamos por alguien más. Magistrada, ¿nos podría hacer el favor de iniciar? Te agradezco mucho. Muchas gracias. Bueno, yo me permití escribir unas líneas para presentar este libro. Quisiera iniciar mi participación felicitando a Jorge Reyes Negrete y desde luego al coautor, quien amablemente me invitaron a presentar un libro sumamente relevante para la discusión del derecho contemporáneo en nuestro país. Pero no solo eso, como abogada he de reconocer que la mayoría de las veces participamos de una disciplina que se aferra al conocimiento del derecho desde enfoques jurídicos tradicionales, desde una doctrina filosófica que casi podríamos caracterizar como cerrada. Así, en primer lugar, el libro Derechos Humanos, un punto de partida, se inserta en aquellos trabajos poco comunes que consideran enfoques no reduccionistas para teorizar sobre el derecho sin dejar de lado el impacto social y las rupturas hegemónicas que producimos desde la aplicación de nuestra disciplina. Si bien en los últimos años han surgido estudios de este giro, incorporando metodologías varias de las ciencias sociales, hemos de reconocer que son minoritarios en el campo del derecho y sus alcances están limitados por los análisis dogmáticos y doctrinales. Gracias. Por eso entonces, los autores o el autor que hoy nos acompaña no solo irrumpen en el espacio académico tradicional al proponer una aproximación distanciada del fundamentalismo científico, sino que remarcan la potencialidad política del derecho al abrir la discusión a su manifestación material. Y esa verdaderamente me parece que es la ruptura que estamos viviendo en México actualmente. El derecho como necesariamente político. Por ello, en segundo lugar, este libro me parece no solo relevante, sino necesario para los tiempos nacionales que se viven. Sobre esto, quisiera hacer una rápida anotación. Lo político lo entiendo como un espacio de poder y conflicto lógicamente relacionado, es decir, un espacio donde lo hegemónico y lo periférico se disputan constantemente. Por otro lado, la política la definimos como las prácticas e instituciones consensuadas o comunes a partir de las cuales se crea un determinado orden en el contexto de las disputas derivadas de lo político. Esta distinción, abordada particularmente por Chantal Mouffe, nos permite pensar en pensar el derecho como campo político, lleno de tensiones y conflictos que la filosofía del derecho tradicional ha omitido. De tal forma que, cuando nuestros autores señalan puntualmente que los derechos humanos se han teorizado desde una perspectiva prejurídica y universal, están evidenciando la tendencia dominante del pensamiento liberal, misma que impide reconocer la naturaleza hegemónica de todo orden social. Así, nuestros autores astutamente hacen ciertos cuestionamientos en torno a los derechos humanos, como ¿se constituyen o se reconocen? ¿Se tienen o se deben tener? ¿Son anteriores o posteriores al Estado y al derecho? Y estas piedras angulares de la reflexión los ayudan, y a todos los lectores con ellos, a despertar su capacidad analítica en temas que, como ya dije, se reservan para la filosofía del derecho, no tanto para su aplicación. A modo de ejemplo, podemos decir que, en el periodo ilustrado, los derechos que adquirieron los hombres eran prioritariamente civiles y liberales, puesto que esto les garantizaba su participación en los asuntos públicos, a diferencia del régimen medieval,
Así, estos derechos se establecieron porque eran vigentes en el sistema de valores recién instaurado y su correspondiente organización sociopolítica. Ocurre, sin embargo, que las mujeres no se contemplaron como sujetas de derechos, por la simple razón de que el sistema de valores, es decir, la hegemonía, no las consideraba como seres que debieran participar de lo público. Por ello, como sugiere Carol Pateman, lo que se conoce como el contrato social de Rousseau fue más bien un contrato sexual, un contrato entre hombres. Entonces, bajo la premisa de que los derechos eran anteriores al Estado, la élite dominante ilustrada negaba a las mujeres y el consecuente conflicto dentro del espacio político. Entonces, el libro que nos ocupa hoy no solo es político en su enfoque, sino que lo es en tanto concluye que la fundamentación de los derechos humanos no es solo un aspecto de la filosofía como conocimiento reservado y hermético, sino que evidencia el sistema de valores que nos rige y las disputas de poder en la organización social. Por tanto, su fundamentación conceptual es indivisible de su operatividad y medios de garantía. Para llegar a esta premisa que rige, a mi parecer, el trabajo de ambos investigadores, el libro hace un recorrido amplio y a la vez digerible de la conformación de los derechos humanos, como concepto y a la vez de las prácticas e instituciones que se crean alrededor de ellos para garantizar su operatividad. Transitamos así por un recuento de mutaciones en lo que entendemos por Estado, así como la dicotomía público-privado y los ejes de la ética, la moral y la dignidad para reforzar la disputa conceptual en torno a los derechos humanos. ¿Es posible hablar de universalidad? Uno de los grandes aciertos del libro es que, al establecer sus intencionales políticas, muy pronto, el lector avanza a través de sus planteamientos con una mirada ya bastante crítica, que no le permite olvidar la pregunta más elemental de este trabajo: ¿quién define los conceptos y su validez? Por ello, las conclusiones más importantes que se rescatan de estos planteamientos son que los derechos se reconocen a través de la no negación de la dimensión de lo político y de lo que ellos definen como la otredad. Así, trascendemos de la noción de dignidad como merecer algo, puesto que esto nos lleva a aceptar que la hegemonía definió quién sí merece tales cosas. Ahora bien, es innegable que el orden jurídico internacional de los derechos humanos fue instaurado por una élite internacional occidental al término de la Segunda Guerra Mundial. Esto nos lleva ineludiblemente a la crítica de la universalización del modelo neoliberal, patriarcal y occidental que se instaura en la comunidad internacional y que, en aras de abogar por un consenso de los derechos más allá de la hegemonía, niega la dimensión de lo político, es decir, como si los derechos humanos fueran una invariante cultural que debiera ser globalmente aceptada por todas las culturas. Esto será abordado hacia el final del libro con las reflexiones de los autores respecto a las perspectivas contrahegemónicas y la discusión en torno a culturas invisibilizadas, como las cosmovisiones de los pueblos indígenas en América Latina, por poner un ejemplo. Esto nos lleva nuevamente a la reflexión de la fundamentación de los derechos humanos, en tanto buscamos un entendimiento de ellos cercano a la reciprocidad y solidaridad a nivel internacional. Evidenciando las consecuencias desiguales del sistema neoliberal, preguntémonos qué pasa con Estados Unidos, Gaza y El Salvador, por ejemplo. Sin detenerme mucho en este tema que quizás se complejiza mucho para el tiempo que tengo, quisiera reflexionar en torno al sistema jurídico mexicano, del cual los autores también hacen un recuento pormenorizado de los cambios que atravesó la Constitución.
Ahora, sobre la luz arrojada previamente sobre cómo en los instrumentos jurídicos se materializan los valores hegemónicos que tienen vigencia social. Es así que nuestra Constitución nunca ha estado muy atrás de las élites europeas, desde los derechos civiles hasta cómo puntualizan los autores su adhesión a los tratados internacionales. Por ello, si bien se considera que este libro es un aporte necesario a la materia, como los autores señalan, no es un debate nuevo, en tanto que nuestro país ha procurado los derechos humanos mucho antes de la reforma de 2011. Con ello abordan también el tema de la supremacía constitucional, un tema que recientemente estuvo presente en el debate público, a raíz de la decisión de tribunales colegiados de circuito mediante una jurisprudencia que interpretaba, aun cuando no había mucho que interpretar, el segundo párrafo del artículo 19 constitucional relativo a la prisión preventiva oficiosa. En dicha jurisprudencia, los juzgadores se adjudicaron la atribución absoluta de resolver sobre la imposición de todos los delitos de toda medida cautelar, incluyendo la prisión preventiva, abandonando por completo lo establecido en dicho dispositivo constitucional, que contiene un catálogo de delitos de los cuales debe aplicarse obligatoriamente, la prisión preventiva oficiosa. Conviene aquí señalar que el citado catálogo se estableció en la Constitución como casos de excepción al principio de la libertad del imputado durante el proceso, atendiendo a la recomendación 41 del informe de la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 1998. Por su parte, los tribunales colegiados de circuito sustentaron su jurisprudencia en dos sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los casos García Rodríguez y otro contra México y Sopaxle y Tecpile y otros contra México, que a su vez se respaldaron en sentencias dictadas para otros países con un contexto social muy distinto al de nuestro país. Estos casos ocurrieron en México en un contexto comúnmente denominado guerra contra el narcotráfico, iniciada en el sexenio de Felipe Calderón, exactamente en los años 2002 y 2006. Es decir, en pleno periodo neoliberal, en el que el proceso penal en México era profundamente autócrata. Contemplaba la figura del testigo protegido y del arraigo, los cuales ya no existían cuando se dictan estas sentencias, ni existen ahora. Además, tenemos un nuevo sistema de justicia penal. Ahora bien, en la práctica, después de emitida la jurisprudencia que menciono, se han dado casos de asesinatos de los imputados y de policías encargados de su vigilancia, y se dio aquí en Puebla, para ser más precisos, que habían salido bajo una medida cautelar fijada como consecuencia del cumplimiento de amparos basados en esa jurisprudencia. Asimismo, se han dejado libres a imputados de casos escandalosos de corrupción, delincuencia organizada y de violación a los derechos humanos. Es decir, los jueces no están capacitados para aplicar adecuadamente el test de idoneidad, proporcionalidad y necesidad, o esa facultad discrecional que se adjudicaron está ligada a la corrupción. Pero además de ello, parafraseando a los autores, el factor político permite dudar de la buena fe de esa jurisprudencia y de las sentencias en que se apoyaron, ya que se emiten en un contexto en que la Suprema Corte se erige como principal opositor del primer gobierno de izquierda en México, en un contexto de una guerra legal entablada por la Corte y en un contexto de guerras legales entabladas con el apoyo de organismos internacionales como la OEA en otros países con gobiernos de izquierda, sin que sobre decir que los tribunales colegiados de circuito legislaron para sí, lo cual no les está permitido. Por todo lo anterior concluyo que si bien aparentemente al atender al texto constitucional, cuando ésta establezca una restricción al ejercicio de un tratado internacional,
es dejar subsistente el criterio de jerarquía normativa, lo que sería contrario al espíritu del bloque de constitucionalidad, según el cual las normas de tratados internacionales de derechos humanos se insertan como si fueran una extensión de la propia Constitución. En realidad, ello no se actualiza por el establecimiento de una jerarquía o por prelación normativa, sino por alcances de protección, y en el caso que planteo de la prisión preventiva, había mucho que proteger, las víctimas en primer lugar y un gobierno democráticamente electo, entre otros. Además, el establecimiento de límites temporales a su duración brindarán seguridad al imputado. Finalmente, como señalé con anterioridad, los autores abren el camino a lo que consideran como neoderechos y las nuevas vetas de producción semántica que surgen de nuevas dinámicas sociales. Sin embargo, como vimos a lo largo del libro, hay que ser precavidos y críticos de las estrategias neoliberales impulsadas a través de conceptos como la subjetividad y la diversidad, los cuales se fundamentan en el deseo, la vivencia y la satisfacción, remarcando en este proceso la libertad de individualidad en detrimento de la igualdad, la justicia social y sexual, el bien común y la dignidad. Por ello, la importancia inicial de establecer lo político como un espacio en conflicto, pero no antagónico como el neoliberalismo quisiera, sino de agonismo, es decir, no entre posturas enemigas, sino entre concepciones políticas. Aceptar entonces que la realidad social está fragmentada implica la imposibilidad de acordar categorías sociales comunes como los derechos humanos y reforzando una disociación entre individuo y sociedad. Así pues, los problemas dejan de ser públicos para convertirse en confrontaciones entre subjetividades. Entonces, lo emocional permite que demandas subjetivas se equiparen erróneamente a acciones políticas. He ahí la trampa de los neoderechos. Si bien no podemos dejar de lado la ampliación lógica de una agenda política, el sujeto político al que los derechos humanos protegen no se estructura a través de lo identitario ni de sus subjetividades. Los derechos humanos amparan a un sujeto político cohesionado en la lucha por la igualdad, garantizando su dignidad. De ahí que cabe dudar de los neoderechos, verlos a la luz de una neolengua que designa manufacturaciones nuevas de derechos ya reconocidos. En términos del propio libro, dudar si estamos reconociendo derechos o creando nuevos conceptos sin preocuparnos de su fundamentación. Entonces, debemos también considerar si verdaderamente estamos ante contenidos que alteran la estructura social hacia una igualdad o que simplemente solapan las estrategias liberales a través de la suplantación, desempoderamiento de los sujetos políticos y la adhesión de absolutismos que polarizan la realidad social al punto de la inacción política. Como una conclusión bastante rápida, la verdad, porque ya he tomado mucho tiempo, este libro nos recuerda una y otra vez que todo el discurso jurídico es el resultado de una articulación de relaciones de poder y prácticas hegemónicas que han organizado y construido la sociedad. Un discurso que se ha universalizado, pero que es en realidad una particularidad que ocupa dicho lugar a partir de una operación hegemónica. Como tal, debemos entonces ser críticos del propio campo jurídico, pensando que siempre existen tensiones y conflictos políticos dislocatorios que debemos reconocer para reconstruir las relaciones sociales, anteponiendo formas de interacción de justicia social e igualdad. Por ello, el trabajo del doctor Jorge es sumamente valioso y pertinente para la discusión del derecho, sus ramas y la ruptura con la hegemonía que vivimos en México actualmente. Magistrada, agradezco mucho su intervención.
toda la reflexión que hace, la riqueza de su pensamiento y estas provocaciones que nos invitan a tener un seminario por lo menos de revisión de la contradicción de tesis de 293-2011 y sus votos particulares probablemente del bloque de regularidad constitucional y cómo se le entiende desde diferentes ópticas, de la labor de los operadores jurídicos, de no cegarnos exclusivamente al derecho, sino abrirnos a las ciencias sociales y otras cosas, y de la posibilidad de que Orwell hace muchísimos años haya tenido toda la razón en su libro de 1984 y hoy estemos viviendo en la ficción distópica que planteaba ya. Le agradezco muchísimo. Le pido ahora a la doctora Alejandra Escandón que nos platique sobre lo que ha preparado y les aviso que tristemente no estará con nosotros el maestro Enrique Glockner, que tuvo un imprevisto y no va a poder acompañarnos, pero vamos con la doctora Escandón. Muchas gracias. Gracias, pues muy buenas tardes a todas y todos. La verdad es que me encuentro muy honrada de estar pues con este panel que está presentando este importante libro. De igual forma, muy agradecida como siempre con la Universidad Tec de Oriente, mi casa desde hace más de 8 años, y por supuesto agradecer de manera muy especial al doctor Jorge Reyes Negrete, que tuve la oportunidad de hecho de conocerla aquí en la universidad y con quien pues creo que hemos hecho varios proyectos académicos y que nos une pues una muy buena relación, pero sobre todo una maravillosa amistad. Así es que la verdad que este libro, como bien lo dice su título, es Derechos Humanos, un punto de partida. Y es un punto de partida porque todos los días la realidad es que el tema sigue evolucionando, porque obviamente al ser derechos de las personas, de los seres humanos, que todos los días cambiamos y tenemos necesidades distintas, pues se tiene que seguir adaptando. La verdad es que el libro deja muchas provocaciones, sin embargo a mí me gustaría platicar de dos de manera muy especial. El primero de estos es con relación a la ambivalencia de los derechos humanos. ¿Y por qué planteo ello? La verdad es que en el libro se maneja de una manera creo que muy correcta el hecho de que los derechos humanos siempre pensamos que únicamente debe respaldarlos la acción del Estado, en sus 3 órdenes de gobierno y en sus 3 poderes del Estado. Y entonces creemos que los derechos humanos únicamente son pues esos programas, esas políticas públicas que se realizan, ¿no?, para satisfacer todas esas necesidades que tenemos en el ámbito social, económico, político, etcétera. También desde el Poder Legislativo, donde desde hace algunos años queremos regular todo, ¿no?, y queremos crear nuevas leyes, derogarlas, adicionarlas, reformarlas, cuando a veces no es necesario sobreregular tanto, sino pues más bien explicar esos derechos o irlos actualizando a la realidad que tenemos los seres humanos. Y también desde el poder, obviamente, judicial, que aquí nos acompañan 2 magistrados, en ir haciendo esa labor de la aplicación de los derechos humanos, ya sea en sentencias, resoluciones, en la jurisprudencia, etcétera. Pero ¿será solo el Estado quien tiene esa obligación de impulsar el respeto a los derechos humanos? Bien lo dice ahí el doctor Jorge Reyes Negrete y su coautor, que no es así, que la sociedad también tenemos ese gran reto, ¿no? Porque por supuesto que tenemos el reto y la obligación de no entorpecer esa aplicación de los derechos humanos. Y lo comento porque recientemente, el fin de semana y también esta semana, he escuchado en muchos medios de comunicación, sobre todo con el tema del derecho a la movilidad, ¿no? Claro que las personas tienen derecho a manifestarse, tienen derecho a expresar sus demandas, a pedirle al gobierno ciertas situaciones, pero ahí es donde se contrapone este otro derecho a la movilidad de las demás personas. Entonces, por ello es que si bien gozamos de esos derechos, también como parte de esta sociedad tenemos ese gran reto de no entorpecer este cumplimiento de los derechos humanos. Y por otra parte también se plantea en el libro que tenemos ese imperativo moral de generar el cumplimiento de los mismos. Y quisiera yo referirme a un derecho humano del que hablamos todo el tiempo, el derecho a la seguridad. Si bien en el derecho a la seguridad podríamos pensar de igual manera que únicamente el gobierno es el responsable de poder acabar con la inseguridad, no es cierto. Ante esto que plantean, la verdad es que tenemos también, yo siempre lo he dicho, las personas que son delincuentes no salen de la calle, salen de las casas,
¿sí? Es decir, tenemos ese reto también como personas ciudadanas de educar a nuestras hijas y nuestros hijos, de si estamos en la parte de la academia, de pues generar, ¿no?, esos valores, esos principios, esos valores, esas reglas de integridad que nos permitan tomar las decisiones correctas respecto de aquello que sucede. Entonces, creo que me gustó mucho esa parte del libro en la que, por supuesto, nos invita a la ciudadanía en general a no solo querer ser parte y recibir, ¿no?, todos estos derechos humanos de parte del Estado en todas sus acciones, sino también de abonar y ayudar para que se dé el cumplimiento eficaz de los mismos. La última provocación, que ya lo mencionaba muy bien la magistrada, y que me parece que fue una muy buena cierre del libro, es con relación a los derechos emergentes, ¿no? Es decir, estos neoderechos, que pudiéramos pensar que son nuevos derechos, y en algunos otros casos yo diría un reconocimiento a los derechos. Porque plantean en esta primera clasificación de los neoderechos el derecho, por ejemplo, a la ciudad, que recientemente, de hecho, en la vida académica solicitaba un análisis de derechos humanos respecto de la gentrificación, de este fenómeno que hoy en día se vive, en el que pues personas que viven en algún lugar se van, ¿no?, son desplazadas en virtud de que estos lugares pues se vuelven muy comerciales, llegan personas extranjeras, etcétera, ¿no?, y que es un fenómeno que ya está sucediendo en nuestro país en distintas ciudades. Y respecto de ello, diferentes estudiantes me planteaban el cómo las personas originarias de esos lugares tenían que privilegiarse su derecho a la ciudad. Entonces, vemos que en verdad hay derechos que, si bien siempre han estado, a lo mejor no reconocíamos como los mismos. Y sucede de igual forma con el tema de los grupos sociales, ¿no?, como se plantea en el libro, en el que se habla de este reconocimiento que ahora se hace de las niñas, niños y adolescentes, al derecho al internet, a las tecnologías y algunas otras situaciones. Además de estos neoderechos, me parece muy importante también la clasificación que hacen de neoconcepciones de derechos, es decir, aquellos derechos que ya existen, pero que también se hace una modificación respecto de la realidad actual. Y yo lo veo en este derecho que mencionaban también de la movilidad. Antes veíamos este derecho a la movilidad como el hombre camión, ¿no?, el hombre coche, es decir, viendo como si estos tuvieran preferencia respecto de las demás personas que nos movemos todos los días. Sin embargo, este derecho hoy en día está planteado totalmente diferente, ¿no? La pirámide de la movilidad nos dice que primero están las y los peatones, después están las motocicletas, las bicicletas, el monopatín, etcétera, etcétera, y mucho después estamos aquellas personas que vamos en algún automóvil. Es decir, son derechos que están, pero que la actualidad nos permite replantearlos y darnos cuenta, y ello permite situaciones como las que hoy vemos, ¿no?, donde en lugar de tener puentes peatonales, ¿no?, ya la actualidad es que podamos hacerlo a ras de piso y disfrutar de este derecho para poder seguir transitando. Y por último, también nos hablan, que me pareció una provocación muy importante, además sumamente actual, porque se toca en todas las aulas, que es lo relativo a estos neosujetos de derecho. Es decir, y lo digo, perdón que diga este término coloquial que a veces se utiliza, ¿no?, pero lo veo con estos perrijos, ¿no?, y los gatijos, donde ya les queremos reconocer esos derechos también, ¿no? Entonces nos deja esa inquietud de ver si realmente son sujetos o no sujetos de derecho. Y la risa y todo lo que hacen algunas personas que ahorita nos acompañan me hace pensar que ustedes también se han hecho esa pregunta. Es decir, de verdad que este libro es muy, muy enriquecedor. Quiero felicitarle, doctor, porque además ha sido el segundo libro que ha presentado aquí en la universidad, y espero que, como lo dice el nombre del mismo, sea un punto de partida y permita que se pueda realizar otro libro siguiendo actualizando este tema tan importante que además yo sé que le apasiona y que pues del cual usted es un experto. Muchas gracias. Gracias, doctora. Sí, hace un par de años participamos en la presentación del libro de Derecho a la Ciudad, justo de Derecho a la Ciudad, que les recomiendo muchísimo, es desde lectura obligada. Si me permiten, ahora vamos con el magistrado José Montiel, un gran amigo de toda la vida,
y un intelectual en toda la extensión de la palabra. Gracias, Pepe. Muchas gracias. Bueno, yo he escuchado con mucha atención a las personas que intervinieron antes que yo y pienso que las lecturas que han presentado han tendido a transitar por el lado de la visión política de lo que se lee en el libro que estamos presentando. Pero yo no soy político, yo soy abogado y más bien he dedicado muchos años a esa filosofía del derecho, pero una filosofía del derecho más bien construida, como diría Bobbio, desde abajo, es decir, incluso es una de las cosas que quiero destacar del libro. La filosofía del derecho que yo he hecho durante muchos años y que aparte es con la que yo he estudiado y es como que parece que una filosofía predominante, es una filosofía del derecho, para utilizar una categoría de Bobbio, hecha por juristas filósofos y no por filósofos juristas. Es decir, por abogados que se elevan, dice Bobbio, hacia la filosofía desde el derecho, por oposición a otra forma de hacer filosofía del derecho, que es la filosofía del derecho de los filósofos juristas, no de los juristas filósofos. Los filósofos juristas son filósofos que descienden o que aterrizan en el mundo del derecho. Existen los dos puntos de vista. Yo insisto, he sido formado y siempre he construido a partir de la filosofía de los juristas filósofos, y bueno, he leído como casi textos de cabecera, textos de Kelsen o textos del propio Bobbio, etc. Sin embargo, bueno, lo que quiero destacar del libro que presentamos es que es un libro que está construido desde el punto de vista a partir de la visión de los filósofos juristas. Así que bueno, pues ocupa un espacio que no tiene lleno en este momento, ¿no? En este momento, si uno se va y se revisa unos libros acerca de filosofía del derecho o de lo que uno cree que es la filosofía del derecho o de tópicos relacionados con la filosofía del derecho, y lo que va a encontrar son un montón de consideraciones más bien construidas a partir del derecho. En este texto vemos un montón de referencias a tesis o teorías o doctrinas de filosofía general que se hace venir hacia el derecho. Y esto me lleva a lo segundo que yo quiero destacar. El libro tiene muchas cosas de las que se pueden hablar un rato, pero a mí me gusta destacar porque es una polémica que siempre ha existido y porque me parece un punto polémico que todo mundo está obligado a revisar alguna vez en su vida, consciente o inconscientemente. El punto polémico es el punto que aquí se presenta a partir de la fundamentación de los derechos humanos clásica, la diferenciación clásica entre naturalistas y positivistas. Es el punto polémico característico. Diría Bobbio, estos dos enemigos fraternales, los positivistas y los naturalistas. Quiero decir que en relación con ellos, el texto muestra estas, diría Bobbio también, estas matrices filosóficas de unos y de otros, sin decir en concreto de alguno, de unos y de otros. Los positivistas por un lado, los naturalistas por el otro, tienen matrices filosóficas. En el caso de la lectura, en el capítulo 1, en el 1.3, si no recuerdo mal, que es este tópico de la fundamentación clásica de los derechos humanos en la discusión positivistas y naturalistas, aparece la idea de que por un lado tenemos al naturalismo que viene del racionalismo y por otro lado tenemos a los positivistas que vienen del empirismo. Ahí está la referencia de una construcción, de una tesis jurídica o sobre el derecho que está hecha a partir de voltearse a mirar hacia una filosofía general, el empirismo o el racionalismo en este caso. Son ejercicios complejos, incluso son peligrosos. Yo recuerdo que una de las críticas más serias que tiene Kelsen, el último Kelsen, por todos sabemos que Kelsen vivió 90 años, ¿no? Entonces se movió en el pensamiento. Kelsen parece ser que uno de los grandes problemas teóricos de los que nunca pudo escapar fue su consideración de la noción de deber como una categoría trascendente del pensamiento, porque Kelsen en ese tópico se declaró kantiano. Ahí está el peligro. Es decir, Kelsen se voltea y mira a Kant y piensa en que deber es una categoría, no es un simple verbo, como pensó un filósofo analítico, un verbo modal propio de una formulación normativa que indica que algo, a diferencia de lo que uno quiera hacer, tendrá que ser hecho a partir de la orden que alguien le da, ¿no? La palabra deber, una palabra deóntica.
En lugar de pensar que es eso, una forma de usar el lenguaje, Kelsen piensa que es una categoría trascendente del pensamiento. Algo quizás en sí mismo indefinible, ¿no? Incognoscible. Eso pone a Kelsen en un punto en donde no puede escapar jamás. Kelsen, con la idea traída de Hume, muy rigurosamente seguida por él, que da origen a la falacia naturalista de que no se puede partir el análisis de hechos cuando tenga consecuencias normativas, cuando construye la idea de la homodinámica clásica de Kelsen, cuando llega al último punto de la pirámide y ve que no hay nada detrás de la pirámide sino que quizás un hecho, Kelsen no puede decir que hay un hecho porque rompería la idea de Hume. Entonces Kelsen se atasca para siempre ahí, y en la teoría general de las normas aparece abandonando la teoría en esa zona y diciendo, bueno, eso es algo que quizás no plantea correctamente. Ese es el peligro quizás de uno adherirse expresamente haciendo cosas sobre el derecho a un modelo filosófico general. La crítica que hace Bobbio a esta clase de modelos no es nada de nuevo. Ocurre que normalmente las filosofías generales están hechas por filósofos, es decir, no por abogados. Y estos filósofos, normalmente, sobre todo cuando las tesis son omnicomprensivas, como el kantismo, por ejemplo, pues tienen una visión acerca de los problemas básicos de la filosofía. El problema del ser, el problema del deber, ¿no? Que son problemas que los abogados nos tienen un poco grandes. Porque nosotros tenemos problemas, por ejemplo, acerca de quiénes deben ser titulares de los derechos. Es un problema filosófico, las personas, digamos, como titulares de derechos, es un problema filosófico que plantea un abogado y que a lo mejor un filósofo lo miraría por encima del hombro. Eso da origen normalmente a una tesis que se conoce como la tesis de la doble verdad. Eso será verdad para el filósofo, pero no es verdad para mí. Porque lo que dice el filósofo me parece algo escrito en altísimo vuelo por encima de la desnuda y vulgar empiria, mientras que lo que yo estoy haciendo aquí en el mundo pues no tiene nada que ver con eso. Este libro tiene esa ventaja de mostrar esas matrices culturales. Unos vienen de acá, otros vienen de acá. No sé, sinceramente no sé, o yo quizás no esté de acuerdo que el naturalismo viene necesariamente del racionalismo. Hay modelos naturalistas bastante anteriores al racionalismo que son, por ejemplo, teológicos. Kelsen piensa que todo el naturalismo es teológico, ¿no? Porque Kelsen piensa que si hay un derecho natural, entonces lo puso la naturaleza, y si la naturaleza puso unas órdenes, pues solo puede dar órdenes al que tiene voluntad, y si la naturaleza puso órdenes, tiene voluntad, y por tanto es una naturaleza legisladora. Así que detrás de la naturaleza hay unas ánimas, unos seres suprahumanos, que son los que dan esas órdenes. Detrás, dice en la teoría del derecho del Estado, dice algo así como, detrás del árbol está la déyade y detrás del río está la ninfa. Así igualito detrás del Estado está el derecho, que es una personificación hipostasiada, el Estado Dios. Entonces, yo creo que una cosa muy rescatable de este libro es esa invitación a un día dejarse un poco de estas filosofías construidas desde los juristas para irse y asomarse a las filosofías construidas desde los filósofos, que sí son, y eso sí se dice expresamente. Bobbio lo dice en uno de los ensayos que componen lo que le llaman la contribución a todo el derecho, en donde pretenden diferenciar la teoría del derecho de la filosofía del derecho en ese ensayo, y entonces piensa que la filosofía del derecho tiene que tener alguna utilidad. Y una de las utilidades que Bobbio dice que tiene la filosofía del derecho es esa, poner en contacto a las personas con las matrices culturales del derecho al cual se refiere, que son las que le dan el contexto del sentido de ese derecho. Por eso cuando en el libro se dice, hombre, Bobbio piensa en la eficacia de los derechos y no su fundamentación, a veces Bobbio no está pensando en que cuando yo sé o entiendo o me adhiero a una forma de fundamentar esos derechos, también puedo interpretarlos conforme a esa forma. Y si yo sigo con esa forma, funciono de otra manera. Ese punto es el punto que me parece más importante, que lo trajo a colación la magistrada. Yo no estaría de acuerdo con lo que dice la magistrada, pero ese no es el punto de nuestra discusión. El punto es lo que dice el libro. Y el libro tiene un párrafo que me llamó mucho la atención, que me lo traje acá. Lo voy a leer pequeñitito, ¿no? A mí me dijo mi querido amigo Federico, desde hace muchos años, que hablara 10 minutitos. Entonces yo por eso vengo con una cosita nada más, porque si no, la verdad es que vamos a acabar todos desesperados. Me dijeron 20, perdón. Bueno, es que no me conocen, ya saben que soy imparable. Es inadecuado pensar que solo lo jurídicamente establecido puede ser justiciable, tanto en México como en muchas latitudes del continente americano. Se ha demostrado que la extrapolación de realidades sociales no previstas en las normas jurídicas hacia la exigencia de reconocimiento jurídico, porque no tengo vergüenza, ha otorgado profundos avances en la materia. Algunos de sus referentes son los matrimonios homoparentales,
y la vía administrativa para el cambio de nombre de los procesos de adecuación jurídica a la realidad social de las personas que resuelven una transformación sexogenérica, entre otros. Esas ilustraciones, que desde luego no agotan el verso de los escenarios similares, permiten darse cuenta de que no estrictamente la codificación es reclamable, no estrictamente lo codificado es reclamable en materia de derechos humanos. Justamente, yo creo que uno de los graves o gravísimos problemas que llevaron a la crisis del Poder Judicial que hemos vivido y que seguimos viviendo ha sido una circunstancia bastante desafortunada de adopción irrazonable, de una extrapolación quizás, de ciertos modelos que no necesariamente son funcionales y mucho menos completamente conocidos. Y al adoptar esos modelos, traerlos y utilizarlos como si tuvieran carta de naturaleza. Yo les quiero recordar a los que, la mayoría son más jóvenes que yo, pero quiero recordarles a los que tengan la edad para recordarlo, cuando se introdujo en la Constitución la teoría procesal del llamado tipo penal, a partir del influjo poderosísimo de la teoría de la acción final, o del finalismo penal. Y entonces se dijo en la Constitución que el libramiento de aprehensión o que el decreto de un foro de procesamiento en el modelo respectivo requería de la comprobación de los elementos del tipo penal. Y entonces empezó a discutir cuál es la diferencia entre comprobar los elementos del tipo penal y comprobar el cuerpo del delito, que en el modelo de causalismo penal se utilizaba tradicionalmente para poder, como exigencia, como estándar probatorio, digamos, para poder obsequiar esa clase de mandamientos. Y entonces lo que ocurrió fue que nadie había nunca revisado en qué consistía el finalismo penal. Era más bien objeto de estudio en centros de investigación y de tratamiento por personas que con eso se manifestaban como de altísima sofisticación, ¿me explico? Como cuando yo era un muchacho muy joven y se era marxista. La lectura del marxismo cuando yo era un muchacho muy joven era de altísima sofisticación. O sea, yo podía repetir párrafos completos del manifiesto del Partido Comunista, ¿no? Un fantasma recorre Europa, el fantasma del comunismo, y el Papa y el Zar, y Metternich y toda la Santa Europa hace una cruzada para combatir este fenómeno, ¿no? O en el origen de la propiedad privada, bla, 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 ¿no? Era de altísima sofisticación, era de grandísima intelectualidad. Este tópico, nada más que eso es una autorización económica, política o social, pero esto es una teoría penal, es una teoría que tiene necesariamente un impacto en la vida de las personas de todos los días. Así que bueno, si de repente alguien de altísima sofisticación conoce los orígenes en Bessel del finalismo penal y sus variantes, ¿no? Textos acerca del modelo lógico, matemático, por ejemplo, ¿no? Bla, 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 pues eso es lo que se puso en la Constitución. Claro que en Tlaxcala, por ejemplo, se reformó el Código de Procedimientos Penales y se puso un artículo que decía: los elementos del tipo penal son el cuerpo del delito. Eso terminó la discusión. Eso pasó como con Alejandro el Magno, ¿no? Que le pusieron el nudo, que con el que desata el nudo pues el rey, y entonces Alejandro sacó la espada y cortó el nudo, ¿no? Eso es para un guerrero, no para un filósofo. Así que poner un artículo que diga los elementos del tipo penal son el cuerpo del delito, pues eso es lo que hizo Alejandro, con la espada cortó el nudo. ¿Qué ocurrió? Se tuvo que reformar la Constitución para eliminar de la Constitución esa condición de la creación de los elementos del tipo penal, pues porque nunca logró tomar carta de naturalidad o naturaleza, porque nadie tenía un contexto teórico para ese efecto. Así pasó en México con lo que se conoce como el principialismo. El principialismo es el padre de estas discusiones. Es decir, no quiero mucho más discutir esto porque aparte no es ni la oportunidad ni el momento para hacerlo. Si yo pienso que el derecho no solo está compuesto por reglas, es decir, por unas normas que tienen un supuesto determinado que está relacionado con una consecuencia determinada, el que priva de la vida a otro debe estar sancionado. Un supuesto determinado con la consecuencia determinada. También existen otras normas que son evanescentes, digamos, unas normas que no tienen un supuesto determinado y que tampoco tienen una consecuencia determinada. Esas normas son o representan valores. Por consiguiente, tienen una dimensión que no tienen las otras que se llaman reglas, que es la dimensión del peso. Esas normas que llaman principios pesan. Y como pesan, y como no tienen supuesto determinado,
pueden entrar en conflicto. Las reglas también pueden entrar en conflicto, pero las reglas se aplican o no se aplican. Se dice en inglés all or nothing fashion. O se aplican o no se aplican. O hay homicidio, o hay legítima defensa, o hay compraventa, o hay promesa de contrato, o hay compraventa o no hay compraventa. No hay medio compraventa, ¿no? No. O se aplican o no se aplican, pero los principios no. Como son evanescentes, chocan. Acaba de poner la autora un ejemplo, en el caso del derecho a la movilidad, en relación, por ejemplo, con el derecho a la administración, que es un clásico del choque de principios, ¿no? La persona que tiene la necesidad de ir a su casa, a ver a sus hijos saliendo a trabajar y que tiene que transitar por la calle porque se encuentra una versión del camino. Pues se estrellan los dos derechos, los dos principios. Ya llega el punto. El tema es, esos principios que representan esos valores normalmente se identifican con derechos. La dignidad humana, por ejemplo. La libertad de expresión. Son derechos y se identifican con principios. ¿Qué es lo que ocurre en el principialismo? Bueno, que se asume que después de la primera mitad del siglo XX, después de la Segunda Guerra Mundial, con unas constituciones nuevas, muy densas de derechos, muy llenas de derechos, ocurre una movilización del centro de gravedad del Estado de Derecho para transitar de las leyes a la Constitución. Y el Estado de Derecho deja de ser Estado de Derecho para convertirse en Estado constitucional de derecho. Y entonces el papel central de todo el órgano ya no es la ley, sino la Constitución. Y como la Constitución está llena de valores ahí adentro, entonces se piensa que la Constitución es una norma como cualquier otra norma, y como es una norma como cualquier otra norma, es y tiene que ser útil para resolver problemas en la realidad, problemas prácticos. O sea que puede suceder que que cuando un juez juzga un asunto, juzgue a partir de una regla que es su referencia, pero que al momento de tratarla de utilizar, esa regla protege un principio que entra en conflicto con otro principio, particularmente constitucional. Y entonces el juez tenga que decidir, a través de una operación que es la que mencionó la magistrada, weighting and balancing, como dice Robert Alexy cuando habla en inglés, esta ponderación termina tratando de hacerla para ver caso a caso qué principio debe prevalecer en ese conflicto, caso a caso. O sea que entonces lo que ocurre es que parece que el juez legisla. Ya, parece que el juez legisla. Porque si el juez tiene una regla que lo obliga a proceder de cierta manera, pero la regla comprime un principio fundamental, el juez está autorizado a inaplicar la regla, y entonces, como diría Guastini, como no puede aplicar el principio que no tiene supuesto, crea una regla para ese caso a partir del principio y resuelve el caso con la regla que él creó en el principio. O sea que la regla la creó el juez. Ya está, ¿no? Eso se conoce como principialismo, no constitucionalismo. A lo mejor aparece en el Tribunal Constitucional alemán, pero seguro aparece en la Corte Constitucional colombiana, seguro. Y de ahí viene para acá. Los colombianos aprenden de Robert Alexy. Cuando yo estudié en Alicante, la primera vez tuve clase con Robert Alexy, mis compañeros colombianos, cuando llegó Robert Alexy, hagan de cuenta que había llegado el apóstol Pablo. Así. Entonces, y varios de ellos fueron asistentes de la Corte Constitucional, como instructores que tienen los jueces de la Corte Constitucional, y entonces un influjo de Robert Alexy extraordinariamente fuerte. Pero nosotros ni conocíamos a Robert Alexy, ni muchos de nosotros nunca hemos leído, ni sabemos lo que es el principialismo, ni el normativismo, ni el constitucionalismo, ni nos suena nada, pero si aparecen los criterios jurisprudenciales, los empezamos a aplicar. Y yo he visto tesis jurisprudenciales y sentencias federales en donde se contrasta en la ponderación un derecho fundamental con una regla. Roberto Alexy te patearía si se dice. No puedes contrastar un derecho fundamental contra una regla. Un derecho fundamental solo puede ponderarse contra otro derecho fundamental. Ya está, ¿no? Eso muestra que muchos de nuestros jueces, sobre todo federales, nosotros también lo hacemos porque estamos obligados a hacerlo, hacer control de regularidad constitucional de las reglas. Y lo hacemos y lo hemos hecho. Yo recuerdo, por ejemplo, un caso que nosotros en la sala hemos hecho respecto, por ejemplo, de las declaraciones de incompetencia de los juzgados. Los juzgados declaran, en la sentencia declaran la incompetencia del juzgado y entonces declaran improcedente la acción. Entonces, porque hay una regla que así dice que lo haga. Entonces, hemos dicho
contrastando esa regla o tratando de interpretarla conforme con el derecho a la tutela judicial efectiva, pues que esa regla tiene una consecuencia completamente desproporcionada al valor que se quiere proteger. Que haya tribunales competentes distribuidos o separados, pues tiene razones de utilidad práctica, ¿no? Que se distribuye el trabajo. Pero la tutela judicial efectiva tiene un sustento mucho más fuerte porque permite a las personas que se les abra la puerta para defenderse. Así que bueno, si la ley de Puebla dice, en resumen, que yo declaro improcedente la acción cuando hay incompetencia, no puedo aplicar esta regla sin violar la Constitución del Pacto de San José, lo que mira tutela judicial efectiva. Entonces lo que hago en lugar de aplicar esa regla es remitirle el asunto al juez que sí es competente. Se lo digo al juez, este asunto se gestionó como civil, pero el asunto es mercantil. Bueno, entonces digo que el juzgado civil es incompetente, pero ordeno que se remita el asunto al juzgado mercantil, que aparte el Código de Comercio tiene una regla que dice cómo debe proceder cuando cambia la vía, entonces para que haga los ajustes procesales y continúe el juicio en la vía correcta o con la competencia correcta. Pero eso es una operación excepcional y entre nosotros se volvió una operación común. Eso es lo que provoca esas impresiones. Es que sueltan a quien quieren, pues sí. Los neoderechos, sí, claro. Yo contrasto la regla contra los derechos fundamentales. El derecho a que yo amanezca sintiéndome una persona de un año. Eso no es ningún derecho fundamental, ¿no? Un derecho fundamental es la libertad de expresión. Nadie discutirá que es un derecho fundamental. El problema es que el juez suponga que bajo su propia moralidad caben otros derechos. Y entonces, en lugar de contrastar las reglas contra derechos fundamentales, los contrata contra su propio espectro moral. Y entonces tenemos jueces conservadores y jueces liberales y justicia de una calidad detestable, ¿no? Porque pensemos todos como abogados, cuando viene nuestro cliente y nos dice, usted, mi hijo atropelló a una persona que está gravísima, pues uno le tiene que dar la visión del hombre malo, decirle, pues lo van a meter en la cárcel. Lo que hay que hacer es tratar de encontrar una negligencia inexcusable de la víctima para ver si con eso encontramos una circunstancia que excluya la responsabilidad, ¿no? Pero imaginemos que planeamos eso porque tenemos un marco previo que es nuestro referente con el cual examinamos el caso. Como si los niños cuando tienen esta mesita que tiene agujeritos con una estrella y una luna, entonces pasa la estrella por la estrella y la luna por la luna. Así le hacemos, ¿no? Lo que usted hizo es una compraventa, lo que usted cometió es un delito, ¿no? Pero ¿qué pasaría si eso lo decimos a nuestro cliente y cuando pasa a la mesa, el juez hace la mesa y el caso? Se pierde toda la seguridad. Entonces, este modelo principialista llevado al absurdo que nosotros en México lo llevamos, terminó con la seguridad. Y entonces se privilegió una serie de derechos aparentemente sustanciales que no lo fueron. A mí me gustó mucho ese párrafo porque ese párrafo yo lo que quiere decir es eso, o yo lo traduzco en eso. Es decir, bueno, está empezando a pasar, quizás como lo dice Hart, en que sí, las normas hay muchas normas, pero si no hay el reconocimiento social de esas reglas, esto que llama Hart, la convicción subjetiva, el punto de vista interno, la legitimación interna de Hart, eso es este tópico, ¿no? Yo felicito muchísimo al autor, no lo conocía, es un hombre muy joven, me da mucho gusto que sea muy joven, me da mucho gusto que piense en esto. La filosofía del derecho no es ninguna enfermedad, no provoca cosas malas, no sirve para perder tiempo, sirve para hacer cosas inteligentes. Y pues yo lo felicito y los felicito a ustedes por habernos acompañado. Muchas gracias. Magistrado, muchas gracias. Ahí está ya la recomendación para nuestras alumnas, para nuestros alumnos. No se queden solo en Kelsen, vayan a Hart, vayan a Dworkin, vayan a más autores, vayan a la filosofía clásica. No nos quedemos como abogados viendo el ombligo y pensando que somos el centro del universo. Entonces, muchísimas gracias. Siempre un gusto escucharte, magistrado. Ahora, sin más, le cedo el uso de la voz al autor. Muchísimas gracias, doctor. Buenas noches a todas y todos. Primero, pues desde luego el agradecimiento profundo al maestro Magaña, que he de decir es quien fraguó todo esto en colaboración con mi amigo Jorge Hernández, quien dirige muy dignamente al Ciudadano, y desde luego pues a quienes presentan el libro, que pues como yo lo venía advirtiendo desde hace algunos días, son personas de primer nivel en términos intelectuales.
y creo que ha quedado, digamos, revelado ello. Y bueno, antes de iniciar, para mí siempre es importante plantear, digamos, lo que hay detrás de lo existente, que un poco incluso en todos mis escritos y libros siempre hago esos planteamientos dependiendo de la categoría o el objeto de estudio en el que esté trabajando. Y en esos detrás, propiamente, cuando uno manufactura un libro, me parece que no se repara, o sea, un poco no se aproxima, digamos, a la subjetividad o a la dimensión subjetiva del escritor, y parece que solamente nos aproximamos a la aparente objetividad de las letras presentadas en los textos. En ese orden de ideas, en un primer momento, quiero comentar, digamos, una aproximación formal del texto, y es que fue un libro que tiene, digamos, una responsabilidad en términos sociopolíticos, y es que fue una investigación financiada por el gobierno, primero de ello, ¿no? Por esa razón, digamos, es que es un texto de acceso libre, y que la versión, digamos, particularmente elegida para su divulgación fue que no hubiera, digamos, un tiraje físico, desde luego por todo lo relacionado, digamos, a cuestiones de condicionamientos presupuestales. Y en ese sentido, pues hacer reconocimiento público al CONCITEP, bueno, al extinto ahora CONCITEP, transformado en Secretaría de Ciencia y Tecnología del Estado, por haber, digamos, hecho estas labores de financiamiento. Y aprovechando, porque entiendo que se tiene también un testimonio video grabado, al doctor Victoriano Covarrubias, que en ese momento fungía como el director general de este organismo público descentralizado. Y en un segundo momento decirles, cuando yo discutía con el coautor, Irving Bonilla, profesor investigador, miembro del Sistema Nacional de Investigadores de la Universidad Veracruzana, sobre la escritura de este texto, nos hacíamos muchas preguntas. Una de ellas, ahora que escuchaba a la magistrada citar a Chantal Mouffe, que yo platicaba con Jorge Hernández hace unos momentos, que ella se pregunta en uno de sus textos, digamos, más relevantes, que fue el que citó la magistrada, Chantal se preguntaba, ¿por qué hablar de izquierdas en el siglo XXI? Entonces, una de las preguntas, digamos, en una analogía funcional, cuando discutía con Irving, nos preguntábamos, ¿por qué escribir algo de derechos humanos si ya existe una diarrea intelectual propiamente sobre los derechos humanos? Y un poco la justificación que yo le daba a Irving era reflexionar en torno a que a mí me parece que los derechos humanos deben descolocarse propiamente de la dimensión hegemónica de entendimiento de los mismos y las formas de aproximación a ellos. Un poco pensar en otros ámbitos de los derechos, para los derechos y desde los derechos. Y precisamente, como bien apuntaron las y el comentarista, me parece que se logra en un determinado sentido porque intentamos politizar la idea de los derechos. Es decir, me parece que la lógica hegemónica que construye la idea de los derechos parte de dos reduccionismos. El primero de ellos es pensar que los derechos humanos son una cuestión eminentemente normativa, es decir, algo que no exista en normas jurídicas no puede ser justiciable en términos de los planteos que se hagan en la judicatura. Eso acota entonces cualquier posibilidad de justiciabilidad en torno a la existencia de derechos, y por otra pensar como consecuencia que los derechos son una cuestión meramente para abogados y para abogadas, digamos, para quienes tuvieron un proceso de instrucción jurídica. Y me parece que en ese sentido se justificó el hecho de haber escrito un libro o haber, digamos, esforzado nuestras labores intelectuales para hacer un planteamiento de o sobre los derechos humanos. Entonces, un poco algo que sí no nos salió a Irving y a mí fue pensar en un primer momento que buscábamos que el texto fuera no solo para abogados, sino, digamos, o abogadas, sino para gente que cuando menos tuviera alguna aproximación en general a una de las ramas de las ciencias sociales. Yo creo que eso no nos salió tan bien porque sí creo que la utilización de categorías del texto
puede ser, digamos, compleja de apropiación para antropólogos o antropólogas, incluso para sociólogos o sociólogas, pero lo que sí creo es que es una gran herramienta de reflexión para poder, digamos, pensar en esta lógica de complejidad creciente, amplitudes en torno a los derechos humanos, cuando menos en el mundo jurídico. Cuando el magistrado Montiel planteaba, digamos, esta idea del neoconstitucionalismo, que justamente yo venía reflexionando hoy por la mañana, me pareció profundamente particular pensar en esta idea de si se construyen o no derechos desde la judicatura. Y una de las reflexiones de pronto que se van fraguando dentro de los que se autodenominan neoconstitucionalismo, que también, digamos, no sé si existe esa idea del neoconstitucionalismo, es precisamente que la creación de derechos desde la judicatura no implica necesariamente las lógicas de legislar eminentemente en términos formales, como está descrito en el texto constitucional, pero tampoco en estas lógicas, digamos, metaformales, esta idea de la legislación negativa que hacen los tribunales. Y digamos que eso para mí representa una potente idea, en el sentido de que una de las premisas fundamentales del texto es pensar o recolocar la idea de los derechos en el sentido de pensarlos en una inversión metodológica, es decir, se piensa, digamos, desde este reduccionismo que ya he planteado y que además construye la narrativa hegemónica de los derechos, que estos surgen del derecho, el derecho entendido también en su, digamos, lógica kelseniana de un inicio, que el derecho son normas jurídicas, es decir, que los derechos surgen de las normas jurídicas, los derechos surgen del derecho. Y a mí me parece que una de las potencialidades de este texto es recolocar esa idea para establecer que los derechos surgen del hecho. Es decir, los derechos no surgen del derecho, sino que surgen del hecho y eventualmente se incorporan al derecho. Eso, digamos, esa extrapolación, que fue parte de lo que citó el magistrado Montiel, esa extrapolación es la que potencialmente otorga herramientas de entendimiento recolocado de la idea de los derechos y que nos ha funcionado, digamos, desde la Universidad Veracruzana cuando se hacen los planteamientos colegiados de quienes somos investigadores e investigadoras para, digamos, establecer mecanismos de litigio estratégico para la transformación del sistema jurídico. Pensar entonces desde esa colocación o lógica de razonamiento a los derechos, insisto, amplía la potencialidad no solo de entendimiento de los mismos, que establecería Kant, bueno, es importante, digamos, teorizar lo ejecutado, y un poco lo dicen algunos filósofos latinoamericanos y sobre todo, digamos, toda esta ola de la filosofía de la liberación, que el teorizar es importante porque le da sentido y contenido a la práctica, porque si no, entonces estamos en un proceso de automatización social donde se ejecuta por ejecutar sin darle sentido a la ejecución. Pensando en ello, entonces, reflexionar sobre lo que son los derechos ontológicamente, su producción epistemológica, y no solo eso, sino en concreto y particular cuáles son los contenidos, límites, digamos, de los derechos de acuerdo a las realidades sociales particulares que vivimos en nuestro caso concreto en México, es, digamos, una de las asignaturas pendientes que tenemos las y los abogados. Un poco cuando nuestro Magaña decía, eso da para poder establecer una especie de seminario, a mí me parece, digamos, interesantísimo, porque si nosotros observamos cuáles son los procesos de formación, podríamos denominarlo extracurricular, es decir, algunos procesos de formación no meramente desde el educacionismo formal, damos cuenta que las narrativas son similares en el sentido de plantear la idea de los derechos como un dispositivo meramente jurídico. Y si bien es cierto, me parece que lo es, también explorar otros ámbitos de reflexión en torno a ellos es no solo importante, sino un posicionamiento ético-político que posibilitaría, digamos, la transformación de realidades sociales en este país.
Y pensando en ello, precisamente por eso es que ver a los derechos como, y no solo los derechos, también se plantea en el libro, al derecho como un dispositivo político, me parece, insisto, un posicionamiento ético que se debe, no quiero decir divulgar, pero sí, digamos, buscar que se apropie a través de las conciencias subjetivas, individuales de este país, y que finalmente pues trascienda, insisto, a estas transformaciones. Hablando, digamos, de la reforma judicial, un poco, y esto siempre lo digo públicamente, una de las grandes, digamos, narrativas de contención que hacían las y los abogados, incluidos, digamos, desde la judicatura, era decir precisamente que lo jurídico no debía politizarse. Y a mí me parece que la aproximación no es tan adecuada en el sentido de pensar que incluso la norma jurídica no es otra cosa más que intencionalidades políticas institucionalizadas. Es decir, entonces, lo jurídico es político. Eso no implica, digamos, que anulemos la dimensión técnica de lo jurídico, pero sí hay que asumir propiamente que lo jurídico es político. Y justamente, digamos, con intenciones de hacer una analogía, cuando mi amigo el maestro Maraña me decía que si yo empezaba esta charla, yo preferí no hacerlo porque, digamos, a mí me parece que los textos no son lo que el autor dice, sino lo que el lector apropia del texto. Por eso es más importante, digamos, escuchar las apropiaciones del texto que al relator del mismo. Y eso, entonces, insisto, como analogía, me permite afirmar lo siguiente: el texto jurídico no es, digamos, el texto jurídico en tanto objetividad, sino en tanto la interpretación que el intérprete del texto le da. Pareciera, y yo, digamos, cuando leía a Duncan Kennedy, en algún momento tuve la oportunidad de charlar con él, él me decía, bueno, es uno de los grandes problemas de no pensar que la acción jurídica o, digamos, el actuar de la judicatura es un actuar político, es que las y los juzgadores asumen la idea que su actuar está acotado en una microespecificación de reglas jurídicas que impide que su subjetividad se vea impregnada en la emisión de sus sentencias. Y Duncan Kennedy me decía, eso es uno, digamos, de los grandes mitos que hay que derrocar en la acción jurisdiccional, porque siempre, afirmaba Duncan Kennedy, un juzgador va a impregnar su subjetividad en la emisión de una sentencia, porque no hay un grado de microespecificación de reglas normativas que le impida, digamos, ese espacio de arbitrariedad. Visibilizar esto, entonces, más allá, digamos, de juzgarlo, porque como siempre he dicho, la objetividad no existe en tanto somos subjetividades, pero visibilizarlo cuando menos permite asumir la conciencia de la subjetividad que está, desde luego, siempre contenida por sesgos. Y eso es, entre algunas otras cosas, lo que intentamos Irving y yo plantear en este texto, y también arrojándonos, digamos, a algunas cuestiones que podríamos decir poco discutidas académicamente e incluso desde la judicatura o desde el ejercicio de la práctica jurídica, es esta idea de los neoderechos, que fue, digamos, una sistematización que pues pensamos forma parte ya en estos momentos del estado de arte, del estado de discusión de la idea de los derechos, y migrando, por ejemplo, estas ideas cualitativamente diversas del antropocentrismo, como la fundamentación lógica de los derechos que se dan en el Renacimiento y la modernidad, a estas dinámicas del biocentrismo, es decir, ver, por ejemplo, a los ríos como sujetos de derechos en sí mismos y no como medios satisfactores de necesidades humanas, ¿no? Hay una distancia cualitativa, podría ser discutible. Bueno, a esos arrojos un poco nos hemos aventurado, sometiendo, digamos, a la discusión, porque esos son los libros no son contenidos dogmáticos, los libros, digamos, son una apuesta al diálogo que, en términos hegelianos,
bajo esta óptica del dialectismo, pues implicaría, digamos, el crecimiento del conocimiento, de las reflexiones, y que, insisto, no solo con una intencionalidad de fashionismo intelectual, sino con la intención de que se logre, cuando menos desde lo jurídico, darle sentido y contenido consciente a nuestras decisiones a partir de estos procesos de reflexión. Por eso es que cuando de pronto a mí me dicen es que los filósofos están siempre en las nubes, un poco lo que yo digo son dos cosas. La primera de ellas es que me parece que los más aterrizados son los filósofos, quienes están en las nubes son los mecanizados que no reflexionan, y que además esa narrativa de pensar que los filósofos están en las nubes es una construcción dialógica, me parece deliberadamente expuesta al diálogo público para diseñar las reflexiones filosóficas. Entonces, yo también no sé si la filosofía tenga alguna utilidad, pero creo que la reivindicación de la filosofía sería pensar en que no hay utilidad de la filosofía para el sistema de mecanización social en el que nos encontramos, y que me parece, lamentablemente, el sector de las y los abogados somos las víctimas más fácilmente encontradas por, digamos, estas lógicas de dominación. Y no hablo, digamos, de dominación en un sentido metafísico, o que pensemos es que nos dominan, sino desde luego pensar, por ejemplo, yo me he desarrollado prácticamente en toda mi vida profesional en el servicio público, de manera específica en el Poder Ejecutivo, en la administración pública, y pensemos, un poco el magistrado lo planteaba, que bajo la óptica del principialismo de pronto pareciese, ¿no?, que hay una especie de interpretaciones excedentes de los contenidos normativos, que en algunos casos, digamos, pueden tender a garantizar derechos, en algunos otros a justificar algunas otras cuestiones. Pero imaginen, dentro del argot de la administración pública y bajo esta óptica del principio de legalidad o de irrestricta legalidad, siempre se superponen las formalidades a lo sustantivo, desde algo tan sencillo como si el oficio no va dirigido con el acento que lleva el apellido del funcionario público, no te lo recibo, aunque la petición sea no solo legalmente posible, sino legítima. Me parece entonces que hay mucho por reflexionar en torno a lo jurídico, a la labor que hacemos dentro de las instituciones, quienes así, pues digamos, las circunstancias de este país le permiten, pero también para quienes desde la postulancia, también postulo desde la postulancia, pues intentamos, digamos, hacer transformaciones jurídicas estructurales en el país. Muchísimas gracias. Doctor, doctora, magistrados, muchas gracias, Jorge, muchas gracias al ciudadano por el acompañamiento, la cobertura, el cariño, y gracias a la generosidad de la maestra Brenda Carmona podemos ahora hacer un brindis para celebrar este acto académico maravilloso en el que seguimos discutiendo sobre ideas y sobre posturas y seguimos reflexionando. Qué bueno que lo hayan aprovechado, espero que haya sido de su gusto y pronto les invitaremos a nuevas cosas, porque tenemos la intención de revolucionar en varios aspectos desde la Universidad Tec de Oriente. Muchas gracias, vayamos a brindar. Gracias, buenas noches.